Un té con Mía, bienvenidos nuevamente a esta sala de té. Hoy vamos a hablar de las emociones, un tema que a todos nos compete demasiado y que creo que es muy importante saber cómo gestionarlas y cómo influyen ellas en nuestra parte física, en nuestra parte mental, en la forma de relacionarnos con el mundo. Por eso el día de hoy tengo una invitada mega especial. Bienvenida, Marjorie Rodríguez. Gracias, a esta sala. Para mí es un placer realmente tenerla acá. Siempre procuro invitar personas muy especiales para mí, que influyan en mi vida, que sean también parte de mi vida, como lo es March. Vamos a llorar. Sí, somos súper llorones. Emocionales. Sí. Entonces, gracias March por estar acá. Me gustaría que nos contaras quién eres, porque March es psicóloga clínica y tiene un trabajo muy interesante. Entonces me gustaría que compartieras primero un poquito de ti, quién eres, a qué te dedicas, para irle dando hilo a este tema. Así que si no has ido por tu té, ¿qué esperas? Ponle pausa si quieres al video para que vayas y te pongas súper cómodo para ver este capítulo tan interesante. Bienvenidos. Bienvenida March. Gracias, Mía. Te honro, te bendigo. Tú sabes que eres una maestra de luz para mí. Gracias por esta invitación. Y bueno, mi nombre es Marjorie, soy psicóloga clínica. Mi maestría es de enfoque cognitivo-conductual. Desde niña siempre tuve el llamado de servir, de ayudar. Nadie me lo dijo, siempre lo sentí. Y bueno, me enfoqué en la psicología, luego me especialicé en clínica. Me llama mucho la atención todo lo que es el diagnóstico, la evaluación, el tratamiento de trastornos mentales. Hice mi maestría en España, luego regresé a Colombia, trabajé como profesora en la Universidad del Norte, ahí estuve 7 años en la docencia, creé mi propia fundación que se llama Héroes sin Capa, ahí trabajamos con víctimas del conflicto armado y los educamos a nivel psicológico, a nivel laboral. También empecé un doctorado, he hecho muchos cursos, siempre trato de crecer como ser humano, como persona, de conocerme más a mí misma, porque tengo clarísimo que entre más me conozco, pues puedo ayudar más a otros y puedo ser luz en la vida de otros. Entonces sí, a rasgos generales eso es. March también hace parte de la maestría que yo dicto de armonía del ser y es muy bonito porque yo admiro mucho a las personas que tienen una formación académica que puede ser un poco estructurada y cuando se salen de esa estructura a integrar un poco más también como el ser energía que todos somos, y me parece que eso hace del trabajo de ustedes, de los médicos, veterinarios, etcétera, hace un trabajo mucho más integral. Entonces admiro mucho cuando se permiten como ir más allá, y ahí fue donde nos conocimos realmente, ¿cierto? Sí, En la sí, maestría, un poquito antes en porque México. tú hiciste comunicación animal de... Ay, con claro, Sí, con Lolo, con Pipi, con Coco. con Pipi, con Coco, sí, Sí. es cierto. Entonces, los animales definitivamente crean conexiones maravillosas. Bueno, March, en lo que tú haces, en lo que te dedicas, en los lugares en los que trabajas, te enfrentas diariamente a personas que tienen como mucho dolor, que han pasado por situaciones muy difíciles, que emocionalmente manifiestan ira, rabia, dolor contra el mundo, contra las personas, por lo que sucede en el mundo, por lo que le sucede en su propio mundo. Pero quiero primero que vayamos como a ahondar el tema, ¿qué son las emociones? Para que podamos comprender mucho mejor lo que vamos a hablar durante este capítulo. El tema de emociones me fascina y me apasiona porque si nosotros dimensionáramos el poder de conocimiento de nosotros mismos que nos dan las emociones, nosotros estuviéramos volando. O sea, evitaríamos muchos conflictos personales, evitaríamos mucho drama. Entonces, lo primero que me gustaría como explicarles es que las emociones son mensajeros. ¿Por qué son mensajeros? Porque siempre tienen un mensaje para nosotros, de nosotros mismos. Siempre tienen una función. Y es una función adaptativa, una función de restablecer el equilibrio en nosotros mismos. Y a veces como satanizamos las emociones, la ira, la tristeza, la decepción, no. Cada emoción tiene un mensaje. Entonces la idea es que cuando sentamos esa emoción tengamos la capacidad de hacer un stop y preguntar, bueno, ¿quién eres? ¿Qué emoción eres? ¿Cómo te estoy sintiendo en mi cuerpo? Etiquetarla primero. De hecho, si buscan en Google, les recomiendo mirar la rueda de las emociones. Tenemos más de 150 emociones en psicología y siempre decimos las 6 básicas. Sí. Entonces, primero es eso, educarnos emocionalmente, buscar la rueda, cuáles son las emociones primarias, cuáles son las emociones secundarias, cuál es la función de cada emoción. Por ejemplo, la ira. ¿Qué función tiene la ira?
La ira nos ayuda a establecer límites en nuestra vida, la ira nos ayuda a hacer cambios positivos. Es una fuente maravillosa de hacer cambios y la gente no la ve así. Siempre la vemos de la forma mala. Sí, no. Por ejemplo, muchos presos, yo les enseño eso. La ira que ustedes tienen, vamos a canalizarla de una forma positiva. ¿Cómo esa ira puede ayudarlos a hacer cambios grandes? Entonces muchos dicen, sí, es que ya llegó un momento en que me cansé de estar estancado, de sabotearme a mí mismo y dije no más. Y salí de aquí y decidí no repetir el patrón. Entonces la ira nos ayuda a establecer límites, a hacer cambios, a conocernos más a nosotros mismos, a identificar los gatilladores o los que llamamos detonantes en psicología. Entonces eso es lo importante, saber cuál es el mensaje de esa emoción en esa situación sobre ti mismo para prevenir en un futuro drama y problemas emocionales que realmente ni siquiera tenemos que vivir. Hay algo que yo digo, que no sé pues si Marcia está de acuerdo con eso, pero lo comparto mucho y es porque los animales me lo han enseñado a ver de esta manera. Y una vez también se lo medio escuché a alguien y saqué como mi propia conclusión, que existen las emociones y los sentimientos. Entonces a mí me encanta cuando hablamos realmente de emociones, porque los animales sienten las emociones. Los animales están felices o están tristes o están enojados o tienen ira o tienen frustración, pero la sienten a plenitud. Y tú acabas de decir algo súper importante y es que a veces nos armamos dramas desde esas emociones y a esos yo le llamo sentimientos. Yo le llamo a esos dramas sentimientos porque es como el sentir mentir, como ese sentir falso de la emoción, porque realmente no sabemos ni siquiera qué nos está ocasionando esa emoción y empezamos a crear dramas respecto a 1000 cosas y nos salimos incluso de la emoción y empezamos a crear un montón de situaciones que no son ni siquiera reales, sino que realmente las creamos en nuestra mente y creamos más y más y más y más y más y eso genera un montón de sentires falsos que nos desconecta realmente como del origen de ese sentir. Sí. Y qué bueno que tocas ese punto porque hay una diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es la reacción biológica. El sentimiento es emoción más interpretación cognitiva. Que ya cuando hablamos de sentimiento es cuando le ponemos un pensamiento a la emoción. Ahí se complica la situación de aceptación emocional. O sea, ahí el proceso de regulación se complica. Lo ideal es que apenas tengamos la emoción primaria, enseguida hagamos un stop. Bueno, ¿qué emoción estoy sintiendo? ¿Cuál es el mensaje de esta emoción en esta situación? ¿Qué me quiere decir? Bueno, ahora, ¿qué puedo hacer con la emoción? Pero si pasamos a darle interpretaciones con sesgos cognitivos, ahí sí se complica porque nos quedamos con frecuencia y duración más en la emoción. Pasa a ser sentimiento y ya nos identificamos. Y ya pasa a ser sufrimiento también. Exacto. Que por eso es que yo digo que los animales no sufren y pero hoy me encanta este capítulo porque lo puedo explicar mejor. Porque muchas personas me dicen, Mía, ¿cómo que un animal no sufre? Y yo digo, no, es que el animal esa emoción no la lleva a pensar. Exacto. Él no está pensando, claro, es que me pasó esto, porque este me odia, porque los hombres son malos, porque me dañaron, porque me hicieron, porque mi humana no me sacó, porque maldita mi humana que no quiso darme hoy pollitos. Ellos no hacen dramas en su mente, entonces no convierten la emoción en sentimiento y no se generan un sufrimiento. Por eso yo digo que los animales no sufren. Antes yo digo que los animales son seres que saben sentir mucho mejor que nosotros, o sea, que realmente sienten las emociones a plenitud y cuando algo les duele, en serio, les duele desde ese origen, desde ese sentir verdadero. Totalmente. Y hablando de emociones secundarias, es como algo que hay que tener mucho cuidado porque ellas pueden ser una máscara de una emoción primaria. Por ejemplo, la ira. La ira es muy conocida como una emoción secundaria porque suele ser una máscara de emoción primaria. Por ejemplo, yo puedo estar frustrada. Esa es mi emoción primaria, pero lo demuestro a través de ira e irritabilidad. Y la gente puede pensar que mi emoción primaria es la rabia, ¿no? La rabia es simplemente una máscara. ¿Qué pasa si yo no llego a mi emoción primaria y no le identifico qué va a pasar? Yo no cierro el ciclo de la emoción, no la proceso. Entonces siempre hay que ir a la emoción primaria, a la emoción raíz. Mirar cuál es la raíz de esa emoción, de dónde viene, de qué herida. Por ejemplo, una herida de abandono, una herida de rechazo, una herida de traición. Y ya cuando la identificamos, ahí es que cerramos el círculo. Ahora, si ven la etimología de la palabra, bueno, en inglés, emotion la dividimos, es de energy, motion es de movimiento. O sea que las emociones son energía en movimiento por todos los neurotransmisores y las sustancias químicas que se activan. O sea, la emoción real es una reacción biológica cerebral. Ya después pasa a ser sentimiento cuando le agregamos el pensamiento. Entonces imagínate, nos levantamos. ¿Cuántos sucesos no tenemos en un día, Mía?
muchas emociones. No cerramos los ciclos. La psicología Gestalt le dice los círculos emocionales. Se quedan abiertos. Tengo en la mañana, mediodía, en la noche. Voy en la noche a dormir. ¿Qué pasa? No cerré los círculos. Tensión, insomnio, problemas para dormir. Me levanto al siguiente día, círculos abiertos. Otro día con 60, 100 situaciones que voy a vivir. Sí. Entonces, a largo plazo, ¿qué pasa? Por eso las investigaciones muestran que las personas que no saben procesar sus emociones está relacionado con cáncer. O, por ejemplo, la ira está relacionada con enfermedades cardiovasculares, ataques cardíacos. Entonces, es porque esa emoción se queda contenida en los sistemas, en los órganos, bloqueando. Bueno, y tú lo has explicado en la maestría en los chakras, pero esto ya es la parte más como neurocientífica. Sí. Entonces, se va quedando acumulada en los órganos, los sistemas, y a largo plazo es un desorden. Y es que si hablamos de energía, todos nuestros centros energéticos, que no son solamente los 7 que vemos dibujados en todas partes, sino que tenemos muchísimos, van conectados a ciertos órganos del cuerpo y esas emociones generan como anclas, como si se fueran, como mugrecito que se va metiendo en cada centro energético y va generando daños a nivel, valga la redundancia, energético, físico, mental, emocional, en todos nuestros cuerpos. Cuando nosotros comenzamos a comprender que no solo somos un cuerpo físico, sino que somos mucho más que un cuerpo físico, vemos la amplitud de lo que somos como seres vivos, porque no solamente hablo de los seres humanos, los animales, las plantas, todos tenemos este sistema energético. Entonces la importancia de hacer un trabajo tan integral y de comprender cómo funcionan las emociones a nivel físico, a nivel mental, pero también comprender que a nivel energético también se genera algo y que todo es un complemento. Entonces muchísimas veces nos quedamos como estancados cuando hacemos solo un trabajo físico, pero no hacemos ese trabajo también como del espíritu. Y ayer le decía a alguien, porque me preguntaba como, Mía, ¿cómo hago para ser espiritual? Y yo lo miraba como, Y no hay nada para ser espiritual, porque ya todos somos espíritus. O sea, yo siento que es como esa moda de ser espiritual y no nos volvemos espirituales, todos somos espíritu. Entonces, aprender todo esto nos enseña a reconocernos como espíritu cada vez más y a estar más en sintonía con nosotros mismos, con nuestro ser, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro cuerpo físico, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, para aprender cómo a gestionarnos mejor y a encontrarnos mejor. Sí, total. March, danos, por ejemplo, herramientas, no sé, algunas herramientas que tú digas que nos pueden servir para reconocer esas emociones, para aprenderlas a gestionar, que me parece que es súper importante porque a veces nos sentimos, pues yo sé que a todos les ha pasado que nos levantamos y estoy triste porque no sé. Y realmente yo siento que todo eso es como un cúmulo de emociones o de situaciones que no reconocemos y todo se va como acumulando porque vamos tan rápido en el día a día que a veces no nos permitimos sentarnos a reconocer, no me gusta esto, no quiero esto, ya estoy cansado, cansada de esto, y simplemente actuamos tan en automático que no nos permitimos ese espacio para saber cómo estamos. Totalmente. De hecho, por eso te dije que a mí me gusta más el nombre de conciencia emocional que inteligencia emocional. Sí. Esta técnica se llama la técnica RAIN, la pueden buscar en Google, van a encontrar los pasos, o la técnica de aceptación emocional. El primer paso es que apenas ustedes sientan la emoción, hagan un stop. Ok, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Entonces podemos identificar, ok, tristeza, frustración, decepción, rabia, y localizarla en el cuerpo es muy importante, Mía. Demasiado importante. A veces dejamos eso a un lado. ¿Y por qué es importante? Porque así en un futuro va a ser una señal para otras situaciones. Por ejemplo, cuando yo tengo mucha rabia, el labio me tiembla. Entonces ya yo sé que estoy en una escalada muy alta que debo hacer un tiempo fuera, sí, e irme del lugar. Ajá. Entonces las reacciones corporales te dicen mucho conocimiento sobre ti misma para prevenir en un futuro dramas innecesarios. Entonces también es importante que identifiquemos la emoción en el cuerpo, si es en el pecho, si es un temblor en las piernas, si es visión borrosa. Entonces ponerle nombre, o sea, preguntarle quién eres y en qué parte de mi cuerpo te estoy sintiendo. El segundo paso es de dónde vienes, es decir, qué situación te está generando esa emoción. Eso también nos da
conocimiento a nosotros mismos. Bueno, si es una situación de injusticia, una situación de rechazo o de abandono, donde estoy sintiendo que mis límites no están siendo validados o alguien los está cruzando. Entonces, esto sirve para en un futuro, cuando veamos que estamos en una situación familiar, pongamos la técnica desde antes. Es más fácil prevenir, es lo que le digo a los chicos de la cárcel. Ay, es que March no nos contó esa parte. Ah, sí. March trabaja en una cárcel. March vive en Estados Unidos y trabaja con los presos. Entonces es súper bonito el trabajo que hace. En estos días nos estaba contando, y me desvié del tema, pero en estos días nos estaba contando que alguien, a mí eso me impactó mucho, que uno de los policías de la cárcel le dijo como, ¿para qué haces esto si ellos ya no van a cambiar? Y tú le respondiste que así impactaras a uno, sí, ya había un cambio. Y ella me contaba luego que es impresionante como que al principio ellos se resisten muchísimo a eso, y yo siento que es porque es ir a tocar esa emoción que ellos nunca han identificado. Tú los ves como grandotes ahí con cara de malos, y yo veo son niños heridos. Yo les veo las miradas y yo se los digo, ay, ustedes son unos niños heridos, y ves cómo la cara se le transforma, muchos empiezan a llorar. Y mi forma de conectarme con ellos es siendo vulnerable. Yo les explico también de dónde vengo, mis traumas, cómo me siento también y ellos me preguntan, ¿aplicaste tu segundo pensamiento? ¿Manejaste tu ira? Y ay, no, pues ahora les tengo que rendir cuenta. Pero lo que hablamos en Egipto de la vulnerabilidad es un superpoder, porque en la medida en que tú te vuelves vulnerable, tú le abres espacio al otro para que también se vulnere contigo y sane. Si no hay vulnerabilidad, ¿cómo alguien va a sanar? Entonces, imagínate, ellos son personas que tienen problemas de ira. Entonces, lo que yo les digo, la clave es que se conozcan ustedes mismos. Porque si ustedes se conocen ustedes mismos, ustedes pueden prevenir. Ya saben cuál es el detonante o el gatillador, ya saben qué situación les genera molestar. Entonces, antes de estar ahí inmersos en la situación, pueden prevenir, ya sea usando su segundo pensamiento, usando un tiempo fuera, respirando. Entonces, siempre va a ser mejor la prevención. Claro, si no podemos prevenir y ya estamos en la situación, pues ahí hay que hacer el ejercicio rápidamente. Pero volviendo a la técnica, el segundo paso es eso. Después de preguntar quién eres, dónde te encuentro en mi cuerpo, qué situación, de dónde vienes, qué situación está generando esto. Y el tercer paso, que es mi preferido, es el más profundo. Es, ¿qué quieres enseñarme? ¿Cuál es tu mensaje? Nos cuesta llegar a esa respuesta. Sí, ya te iba a decir eso. Esa yo creo que es de las partes más complejas. Yo la vivo mucho desde la comunicación animal, y tú que ya experimentaste lo que es la comunicación animal, porque reconocernos y reconocer lo que debo cambiar, lo que debo mejorar, o lo que incluso en algún momento de mi vida viví y estoy repitiendo, es difícil, porque nos creemos perfectos para lo que somos. Entonces, es compleja esa parte. Claro, entonces ahí es donde, bueno, ¿cuál es el mensaje que tienes para mí en esta situación? Bueno, de pronto que te estás sintiendo rechazada, te estás sintiendo humillada, te estás sintiendo no valorada. ¿De dónde viene esa sensación? De una herida de abandono de un padre, de una herida de un rechazo de infancia. Entonces es ir profundamente más allá a cuál es el mensaje de esa emoción, qué es lo que te quiere mostrar de ti misma. Después viene el siguiente paso, que es, bueno, ¿ahora qué hacemos con la emoción? Y ahí es donde tenemos que estar, como yo le digo a los chicos en la cárcel, con un bolso de herramientas. Sí, yo les dibujo el muñequito con el bolso. Bueno, ¿qué herramientas tenemos en este bolso? Bueno, la respiración diafragmática. Tenemos el segundo pensamiento, hacer un stop, pensar en las consecuencias antes de actuar. Tenemos el conectarnos con nosotros mismos, el abrazarnos, porque las emociones, lo peor que podemos hacer con ellas es resistirlas. Por eso Carl Jung decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Entonces, lo peor que hacemos con una emoción es resistirla, es abrazarla, por más dolorosa que sea, abrazar ese dolor, abrazar ese miedo con compasión, con nobleza, abrazarlo, sentirlo, y ya después lo dejamos ir. Y esa es la ley de aceptación emocional. Las emociones se aceptan, no se resisten, no se rechazan. No peleamos contra ellas. No peleamos. Y eso es muy fuerte, porque en el momento en el que detonan es un caos. Sí, y la otra ley que me gusta mucho es la de amnistía emocional, que es no se les pone un juicio ético.
O sea, el hecho de que tú sientas rabia o tristeza no quiere decir que seas depresiva, que sientas rabia no quiere decir que seas iracunda, no. O sea, no les pongas un juicio ético a la emoción. Simplemente siéntela, al igual que un pensamiento no es un hecho, una emoción no quiere decir que eso eres tú. Una cosa es ser, no te una cosa es defina, tener, exacto. No te identificas con la emoción. La sientes, la abrazas, entiendes el mensaje que tiene para ti, identificas qué puedes hacer con ella y luego la dejas ir, pero sin resistirla. ¿Sabes que me acordé de eso? Una vez era una comunicación animal, un perrito, porque hacen mucho la pregunta de, ¿eres feliz? Uh-huh. Entonces, pensaban que el perrito no era feliz porque a veces se veía como aburrido o se veía frustrado, o era un perrito como era adoptado, entonces como que, ¿será que está muy traumatizado por lo que le pasó? Y la respuesta de él fue como, es que la felicidad siempre está ahí, o sea, es intrínseca del ser. Tenemos momentos, hay momentos de tristeza, momentos de frustración, momentos, el momento pasa y la felicidad siempre está ahí disponible. Así es. Sabiduría. Sí, entonces me pareció súper bonito y lo conecto mucho con lo que estás diciendo, porque a veces dejamos que esa emoción nos defina completamente. Uh-huh. Y ahí es cuando empezamos incluso a ponernos etiquetas a nosotros mismos de ser iracundos o de ser depresivos. Y a mí me parece que la palabra depresión es algo tan fuerte y la están usando tanto y está tan de moda, la verdad, que ya cualquier persona que se siente triste dice que es depresiva. Sí. Y a mí me parece que eso es de cuidado, realmente. Claro, igual que la palabra bipolar, que a mí me estresa cuando la usan mal porque la identifican es como cuando alguien cambia de estado de ánimo. No, bipolaridad es un trastorno mental que va entre crisis de manía y crisis de depresión, y eso es algo muy serio. O sea, la crisis de manía, una persona es eufórica, compulsiva, puede caer en adicciones y va entre manía y depresión. Entonces la gente usa el bipolar muy mal, ¿no? Está mal usado. Como si fuera algo, sí, normal. No. Pero es que ahí también va algo y es cómo hablamos, uh-huh, cómo nos expresamos y lo que podemos crear a través de esa forma de expresarnos. Y menciono eso porque uno de los capítulos que vamos a tener próximamente habla de eso, de la forma de cómo nos comunicamos con el universo y la forma correcta y asertiva de comunicarnos con el universo. A veces utilizamos palabras por utilizar y no sabemos el impacto que en serio le pueden hacer a nuestro sistema, a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, a nuestras emociones. Afirmar y afirmar y afirmar que somos algo hasta que nos convertimos en eso. Total. Ayer yo decía en un video que puse como repitiendo un mantra y me llegó en ese momento como decir, di el mantra, pero no lo digas por decir. Sé él, o sea, como sé él, siéntelo realmente para que realmente haga como ese efecto. Y así es como decimos las cosas por decir. A veces no, es que yo soy depresiva. Yo soy depresiva y lo afirman y lo afirman, uh-huh, y lo afirman, y realmente es como una forma también de excusar muchas cosas para ir adentro. Y yo sé que a muchas personas les puede pegar fuerte eso, sí, pero sí, estamos utilizando muchos diagnósticos simplemente para excusar lo que somos y para no hacernos responsables de. Sí, hay muchas heridas del pasado que no somos responsables, pero, uh-huh, nuestra responsabilidad sí es sanar. Sí. Allá a nuestra edad ya no podemos poner a culpar a nuestros padres, al sistema o a nuestros abusadores, no, porque ya realmente en nuestras manos está sanar, y esa es la diferencia entre la víctima y el creador. Cuando tú eres víctima es como tú le dices al universo, no tengo el control de mi vida, no puedo hacer nada, te estancas, buscas culpables, pero el creador dice, yo admito mi responsabilidad en este proceso de sanación y creo, por eso es creador, creo la vida que yo realmente quiero día a día con mis pequeñas elecciones, un día a la vez, pequeñas y grandes elecciones. Entonces, pero mucha gente se queda en la posición de víctima, ¿por qué? Porque es lo familiar, es lo más cómodo. Yo me acuerdo mi primera terapeuta, ella me hacía la metáfora con un perrito y me decía, cuando un perrito tiene una herida abierta en carne viva, ¿qué hace? Se la lame. ¿Le duele? Sí, porque está en carne viva, pero lo hace para sanar. Nosotros tenemos que sanar nuestras propias heridas y el hecho de sanar es, imagínate, lamer la herida es vivirla, sentirla, abrazarla. Que es horrible, uh-huh, abrazarla. Solo en la medida en que tú lamas tu herida, la abrazas, la sientes,
la puedes superar. Pero si la evitas, y Carl Jung tiene una frase que me encanta también que dice, siéntate a tomar un café con tus demonios, o sea, con tus emociones. Pregúntales para qué están ahí. Pero si le cierras la puerta, prepárate, porque van a venir con más fuerza ahí. Y es verdad. Entonces la idea es que mi recomendación es que cada día no dejemos pasar un día. Cada día hagamos ese ejercicio, ¿okay? ¿Qué situaciones tuve? ¿Qué emociones tuve? ¿Cuál es el mensaje? Y escribir. Eso te iba a decir, a mí me encanta mucho el ejercicio de escribir. De escribir todo lo que yo digo, vaciar papelera de reciclaje. Para mí es súper importante como escribir y escribir y escribir todo lo que pensé en el día, lo que sentí, de qué forma lo sentí, porque incluso a veces solo en nuestra mente llegamos como a ciertos conceptos, pero cuando estamos escribiendo es como una cosa se une con la otra y empezamos en serio a descubrir qué es lo que me ocasionó esa emoción, por qué me sentí triste, y como es con nosotros mismos, a veces es como no sentirnos también juzgados de lo que estamos sintiendo. A veces nos cuesta contarle a otras personas lo que sentimos porque ya tenemos una máscara que hemos construido ante el mundo. Entonces, cuando tú entras a mostrar tu vulnerabilidad, a mí me pasa eso mucho, porque de alguna forma muchas personas ven a Mía como algo que no se enoja, que no está triste, que sí. Entonces, por ejemplo, hace poquito estuvimos en Egipto y fue muy lindo porque yo, y como les dije desde el inicio con la creación de este podcast, mi idea no es solamente mostrar a Mía, sino también a Melissa y enseñarle a las personas que podemos ser esa humanidad y esa espiritualidad en uno, porque realmente lo somos. No descuidar una ni la otra, ni priorizar una y a la otra, sino realmente estar en las dos. Y cuando nos permitimos ser vulnerables, es un alivio. Y es buscar ayuda si es necesario. Sí, y qué bueno que tocas el tema de buscar ayuda, porque cuando ya hay un trauma de base, la parte de la regulación emocional se complica. O sea, de hecho ya las investigaciones muestran que la amígdala, que es la pequeña almendrita de las emociones, ella crece cuando hay un trauma. Entonces son personas que pueden tender a sobrereaccionar o a sobreestimularse emocionalmente. Entonces a veces dicen, pero ¿por qué reacciono así? Es que no, siento que me abrumo, se abruman, que no saben cómo identificar sus propias señales emocionales. Entonces ahí sí mi recomendación es buscar ayuda, porque ya estamos hablando de que una estructura cerebral ha cambiado debido a un trauma. Entonces, en esa memoria traumática, ahí guardamos las sensaciones corporales de nuestro trauma del pasado. Y el cerebro no distingue que eso ya pasó. Entre el pasado y el presente. Entonces, tú vas a reaccionar como si estuvieras en tu trauma del pasado. Por ejemplo, yo de niña viví muchos tipos de abuso y esa impotencia que yo no podía hacer nada, esa ira se acumuló aquí. Cuando yo fui creciendo, fui teniendo muchos problemas de ira. Y yo sentía que el pecho se me iba a explotar y yo decía, pero ¿por qué si esto que me está pasando no es congruente con lo que estoy sintiendo? Y obviamente también va ligado a las parejas que he tenido porque es un trauma con los hombres de mi familia. Entonces ya identificando eso en ese momento, yo sí tengo que hacer un stop y decir, ok, esto que estoy sintiendo no viene del presente. Mi pareja no es mi enemigo, viene de un trauma del pasado. Pero la gente que no sabe de psicología, ¿cómo va a hacer esta interpretación? No. Y simplemente por eso es que caemos en círculos viciosos y en cosas repetitivas, parejas iguales, y simplemente nos preguntamos, pero ¿por qué todos me llegan iguales? Y realmente no comprendemos que es que nuestra niña o nuestro niño vivió cierta situación, o incluso en el vientre de la mamá se vivieron ciertas situaciones que es lo familiar. Total. Para ti. Entonces, cuando eso vuelve a pasar, es como lo que conoces. Claro, y la buena noticia es que el cerebro es plástico, así como se mueren miles de neuronas día a día, lo podemos regenerar día a día. De hecho, lo que la neurociencia ya está comprobando que sirve para volver a la amígdala a su tamaño normal es la meditación, la terapia, porque a través de la terapia esa memoria traumática, ese caos que hay de información del pasado, tú le das un orden y un sentido. Entonces, la terapia, la meditación y ciertos medicamentos psiquiátricos que regeneran ciertas áreas cerebrales. No en todos los casos es necesario, pero cuando son traumas muy severos, sí. Pero la buena noticia es que sí, que podemos cambiarlo con la práctica, porque lo que muestran las investigaciones cerebrales es que la parte frontal con la parte animal está desconectada. Entonces, mientras más practiquemos esas conexiones, se van a unir. Si dejamos de practicar. De hecho, un chico de la cárcel me decía, segunda vez en la cárcel,
Y me decía que, maestra, ¿usted sabe por qué estoy aquí? Yo, ¿por qué? Porque dejé de practicar. O sea, así es sencillo. Y fue así. Yo dejé de usar mi segundo pensamiento. Segundo pensamiento es... Pero tan lindo, Sí, sí. March, o sea, qué bonito impactar así las personas, o sea, realmente él era consciente de eso. Sí. Otro dice como, ay, pues no le importa. No, ellos se han vuelto muy conscientes de mí. Dice, es que dejé de usar mi segundo pensamiento. El segundo pensamiento es hacer un stop y pensar en las consecuencias. Por ejemplo, no, hoy no quiero estar en la cárcel, quiero estar en mi casita con mi familia viendo televisión. No quiero perder mi trabajo, no quiero otra felonía, no quiero otro cargo. O como yo les digo, simplemente no quiero sabotearme mi vida, quiero ser feliz, no quiero más drama. Entonces la pregunta, yo les digo, pregúntense por qué se están saboteando tanto, cuál es la creencia nuclear detrás de esto, que no son suficientes, que no merecen ser felices, que no merecen tener una pareja sana, ¿por qué se sabotean así? Pero son creencias muy subconscientes. Y es que eso te iba a decir, son muchas cosas que lo que tú dijiste hace un rato son niños heridos, que no fueron reconocidos por sus papás, que vivieron en medio de la violencia. Y incluso te lo decía en Egipto un día, como no se trata de justificar un hecho, pero también es ir a ver más allá de lo que genera que alguien se comporte, valga la redundancia de cierta manera. Hay muchísima información, o sea, somos un mundo. Total, y por eso me encanta el sistema ya educativo y legal de Estados Unidos, porque ellos se rehabilitan, o sea, les ponen una condena, pero bueno, si haces 6 meses o un año de consejería y clases, te bajamos la condena. Entonces muchos de ellos al principio, ay, que yo no necesito esto, que en negación, ¿no? Porque es lo más fácil. Pero ya después cuando empiezan a saber de los temas, ay, Dios mío, menos mal que llegué a estas clases, claro, yo merezco ser feliz, voy a dejar esta pareja tóxica, yo porque estoy aquí, yo me merezco más, y tú los ves tan empoderados y tú dices, wow. Y mira lo que acabas de decir de parejas tóxicas, y voy a tocar ese tema porque yo sé que a todos nos encanta hablar de las parejas. Y repetimos muchos patrones de parejas tóxicas. Pero es que cuando hay una pareja tóxica, somos 2 tóxicos, no es uno solo. Entonces se comienza a generar esto de la víctima y el victimario. Pero cuando estamos en una pareja que de alguna forma me daña, entre comillas, si yo continúo ahí, él no sigue siendo el malo. Yo estoy también permitiendo y estando ahí por alguna razón. Hay algo que me engancha a estar ahí, que está a nivel subconsciente y no lo entiendo. Entonces lo más fácil es, él es malo, él me hace, él me daña, él tal cosa, pero también hay algo que no me deja salir de ahí e incluso nos da miedo salir de ahí. Claro. Así a la gente le parezca irreal o le parezca ilógico, pero ¿cómo si te hace daño y te maltrata y sigues ahí? ¿Cómo te da miedo? Es simplemente salir y ya. Pero para una persona que no tiene esa información es fácil decirlo, pero realmente no es tan fácil. Sí, y por eso las clases de violencia doméstica se basan en la teoría de la elección de William Glasser, que dice, sí, estás en un círculo tóxico, pero es tu elección. Pero hay unas áreas de psicología que me pueden decir ahora mismo, estás revictimizando a la víctima. Pero por otro lado, lo que queremos también es empoderar a las personas de que, hey, tú tienes un poder de elección. Ok, ya estás ahí en ese círculo, pero tú tienes la elección de decir, ya no más, voy a entrar en un proceso de conocerme más a mí misma, de entender, de sanar mis heridas para no repetir los mismos patrones. Y muchos se enganchan en ello. Las víctimas de violencia doméstica se enganchan en eso. No, que mi pareja, pero bueno, tú estás sanando, tú estás haciendo un proceso interior. ¿Qué estás haciendo tú para salir de ahí? Y una de las cosas que enseñamos es que en el ciclo de violencia doméstica los roles se intercambian. La víctima pasa a ser victimario y el victimario pasa a ser víctima. Empieza un juego de roles impresionante. La verdad es que son muy pocos los casos míos en que tú ves que la víctima siempre fue la víctima. No, los roles se intercambian en todo el ciclo. Entonces se genera una codependencia, que aumenta la tensión, luego la explosión y luego la fase de la luna de miel. La luna de miel, que es encantadora y ya todo se olvidó. Y yo le decía mucho, yo digo mucho esto e incluso recomiendo un libro que es muy, muy fácil de digerir para que entiendan eso de las emociones y es Sobrenatural de Joe Dispenza. Explica muy bien esa parte como de coquito, o sea, como para entenderla desde la base. Y es comprender que es ese ciclo repetitivo que nosotros tenemos la capacidad de generar estas hormonas de la felicidad, del bienestar, todo de muchas otras maneras, pero ese ciclo de emoción, de peleo,
nos matamos prácticamente, pero después nos pedimos perdón y después nos amamos y todo es felicidad por un par de meses, pero luego otra vez vuelve. Incluso inconscientemente empezamos a buscar la pelea, el daño, la adrenalina para que esa relación tenga sentido, y lo hacemos de forma inconsciente, porque los otros métodos para obtener eso son un poco más lentos y de más trabajo: el ejercicio, la meditación, la respiración. Nos gusta todo rapidito. Entonces se empieza a generar esa necesidad y por eso es que nos volvemos adictos a ese tipo de relaciones. Así parezca increíble, pero es cierto. Y por eso cuando encontramos parejas sanas, estables, no parecen aburridas. Qué aburrido. Es que él es súper lindo y súper especial, pero claro, no hay esa emoción. A mí me pasó eso, se los cuento aquí de chisme. Yo tenía esa tendencia muy marcada a tener relaciones muy tóxicas, pero el otro no era el tóxico tampoco. Yo me acuerdo y yo digo, Dios mío, pobre ser. Los dos éramos impresionantes y nos hicimos mucho daño en muchas cosas. Tuve una relación muy larga donde era ese ciclo de volver, terminar, hacernos. Luego paso a otra relación donde el ciclo también era como similar y empiezo ya a hacer un trabajo personal muy, muy profundo y a reconocer muchas cosas, muchas heridas que yo no sabía que tenía. Además entendí también que yo fui una niña que se crió en un entorno en el que había una violencia intrafamiliar y yo me acostumbré, o sea, para mí, si tú ves que papá y mamá se relacionan de esa manera, un niño, su inconsciente dice, esto es la forma de una relación y eso es lo que tu inconsciente va a buscar. Entonces mis relaciones eran así, el drama, la cosa, la pelea viene, la pelea va, todo impresionante. Y ya cuando entro en una relación que no era así, yo me sentía súper rara. Yo era como que quería pelear, pero él no me peleaba. Y yo, pero no pelea. E incluso yo caía en cuenta, como hacía una pausa y decía, bueno, ¿por qué estás buscando generar un conflicto si no está pasando nada? Me empezaba como a hablar y a reconocer que era ese inconsciente buscando eso que conocía, porque de alguna forma es su zona de confort, es lo que conoce. Pero le podía mostrar que había otra manera de relacionarme, que fue un poco complejo el proceso y más esa parte de reconocimiento, pero lo vale completamente. Y lo que tú dices de infancia es muy importante porque repetimos patrones, por ejemplo, de cómo vemos que nuestros padres, si entre ellos se validan sus emociones o no, si a nosotros siendo niños nos validamos, ellos nos validaron nuestras emociones. Si no nos validaron nuestras emociones, vamos a ser adultos que no vamos a validar nuestras propias emociones ni las emociones de nuestra pareja. Así es. March, para cerrar, ¿algún consejo práctico, aunque yo sé que ya nos diste unos pasos, pero algo de pronto práctico que podamos aplicar en un momento de emocionalidad? En un momento como que sintamos que... Bueno, si la emoción, si la escalada es muy fuerte, hacer un tiempo fuera. Decir, si podemos irnos del lugar, mucho mejor antes de que suceda algo peor. Entonces, si es muy fuerte la intensidad, hacer un tiempo fuera. Si no, hacer un stop, respirar, identificar la emoción y rápidamente, bueno, ¿cuál es el mensaje de esta emoción? ¿Qué me quiere decir? Respirar y aplicar alguna de las técnicas. Cada uno de nosotros somos diferentes. No nos sirven las mismas técnicas para todos. Para mí, respirar me funciona. De pronto para otro... Ay, ¿sabes a mí que me funcionaba mucho porque aquí donde me ven yo también tuve etapas de ira. Entonces, y de frustración. Cuando tuve esa relación muy larga que me frustraban muchas cosas, era una cosa en que no podía controlar. Y rayar. Agarraba una hoja y empezaba a hacer rayas, abajo, arriba, de todo, a rayar. Y cuando menos pensaba, como que eso me equilibraba. A mí escribir siempre me ha servido un montón. Sí, escribir. Por ejemplo, mi terapeuta a mí en esa época me recomendó boxear porque me dijo que ahí podía canalizar mucha ira. Yo boxeé varios años y me ayudó mucho. Escuchar música, journaling, escribir, leer, caminar, conectarte con la naturaleza, el grounding. Pero si en ese momento justo lo que yo recomiendo es respiración o hacer un tiempo fuera, o manejar el segundo pensamiento, pensar en las consecuencias y tratar de tener un diálogo positivo de creador, no de víctima. Porque si en ese momento usamos el diálogo de víctima, vamos a empeorar la situación. Diálogo de creador, no, yo puedo cambiar esta situación. Sí. Yo tengo el poder de crear una manera diferente de esta situación. Y al principio quizá no sea tan fácil llegar a ese segundo pensamiento,
Pero es lo que yo siempre les digo de Bruno, la película de Luca, véansela, que es muy linda. Y Bruno llega a sabotearnos, pero el cerebro, como tú decías, es plástico. Entonces, a medida de que lo comenzamos a entrenar para enseñarle que sí podemos salir, él solito nos va a empezar a ayudar a sacarnos de ese pensamiento negativo, a sacarnos de ese bucle repetitivo, pero es un trabajo, no es como que, ay, en un día ya. Háganlo constantemente desde las emociones más mínimas para que en una emoción que sea mucho más fuerte el cerebro también diga, no, con esto también podemos y lo sabemos gestionar. Sí, la práctica es la clave. Yo, por ejemplo, ya no necesito escribir porque ya lo tengo tan automatizado que yo misma hago el stop, digo, ¿de dónde viene? ¿Qué me quieres decir? Ok, ¿y qué puedo hacer por ti? Entonces, lo hago muy rápido, pero al principio, pues, con paciencia, ¿no? Practicar, escribir, ya luego se va automatizando el proceso, pero créeme que de verdad, si entendiéramos que las emociones son maestros que nos vienen a enseñar mucho sobre nosotros mismos y que nos van a ayudar en un futuro a prevenir. Si tú no tienes una regulación emocional, vas a tener problemas de adicciones, de dormir, el dolor, problemas de muchos trastornos mentales. Entonces, son maestros que si aprendemos a verlas con amor, con compasión, las abrazamos y las vemos de una manera de iluminarnos, de ayudarnos a crecer, van a ser nuestros amigos siempre. Genial. Supermatch, ¿algún libro que nos recomiendes? Bueno, el bestseller Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, me encanta. Y miren la rueda de las emociones en Google y ahí van a poder identificar para poder etiquetar de una mejor manera las emociones. Genial. Y a las mujeres y a los hombres también, yo les recomiendo un libro que me lo he leído 800,000 veces, pero que me encanta y es Las mujeres que aman demasiado. Ahí también logré entender, ese libro me lo leí hace como 10 años o 11 años y yo era leyendo eso y yo decía, con razón, logré entender muchas cosas, entonces también se los recomiendo. Y con esto cerramos este capítulo. March, muchas gracias por estar. Gracias, me encantó, fue un placer. Y yo sé que con seguridad tienes a alguien que este capítulo le va a ayudar muchísimo para su bienestar físico, mental, emocional. Así que no dudes en compartirlo y recuerda seguirnos en Instagram como Un Té con Mía, en todas mis redes sociales, Mía Vanegas. Gracias por estar acá. Nos vemos en un próximo episodio.